Doctor Frisby, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, divirtiéndome con esto de la política. Es que es divertida, ya cuando uno pasa del estrés, ya mejor se ríe. La verdad es que no hay mucho que hacer, ¿no? Pero vamos a hablar de temas donde sí hay mucho que hacer y es informar un poco sobre el tema de las metanfetaminas. A mí me sorprendió cuando el doctor Gatell dijo que el consumo de metanfetaminas de 2015 a 2018 empezó a superar los niveles del consumo de alcohol, que al menos aquí en México, entre el alcohol y el cigarro, vemos que son las drogas, pues sí legales, pero las que más se consumen. Y ver que la metanfetamina ya empieza a superar los niveles del alcohol, creo que es preocupante. Entonces, ¿qué es la metanfetamina? ¿Cuáles son los efectos de la metanfetamina para que la audiencia pueda saber eso? Las metanfetaminas son unos estimulantes del sistema nervioso que farmacológicamente se han utilizado desde hace muchos años. Incluso, por ejemplo, la metanfetamina es algo que se utiliza para el tratamiento del trastorno de déficit de atención, por ejemplo. Es la dextroanfetamina la que se utiliza. La que se hace de manera criminal, como para matar narcotráfico, es estructuralmente diferente y sus efectos son diferentes en el cerebro. Pero son estimulantes sintéticos. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos en el cuerpo estimulantes naturales, estimulantes que nuestro cuerpo produce, y están los estimulantes sintéticos, los que se producen en un laboratorio. Las metanfetaminas se producen en laboratorios. No es muy complicado producirlo, pues de eso se trataba la serie esta de Breaking Bad. Entonces, se pueden cocinar, como se utiliza, es la palabra que se utiliza en algo, se pueden cocinar de manera no muy complicada. ¿Y por qué han crecido mucho? Porque su fabricación es muy barata. Es muy barato producirlas, no se necesita sembrar como marihuana o amapola, no, se pueden hacer de manera sintética y se pueden hacer de manera muy sencilla. Y lo que están haciendo, la estrategia que se está utilizando, es que se están regalando las primeras dosis. Estamos viendo que este tipo de medicamentos se les regalan a niñas y a niños en la secundaria, incluso desde la primaria se les empiezan a regalar. ¿Y por qué se hace esto? Porque recuerden, y no tanto tan en menores de edad, el mercado potencial para los traficantes de este tipo de drogas es en menores de edad a partir de los 12, 13 años, porque a esa edad las personas dejamos de tener el juicio crítico que teníamos incluso como niños, que tenemos más juicio crítico, como adolescentes lo perdemos porque la evolución y el crecimiento de la corteza prefrontal, que es donde se hace el juicio crítico, lo que nosotros decidimos hacer, se disminuye su crecimiento durante la adolescencia y entonces es por eso que en la adolescencia tomamos muchas decisiones equivocadas y nos dejamos llevar por las emociones. Y entonces es muy fácil que las personas accedan a utilizar ese tipo de sustancias. Esa es la puerta de entrada. Y el otro problema es que cuando un cerebro se expone a una sustancia psicotrópica, como el tabaco que tú mencionabas, el alcohol que tú mencionabas, la metanfetamina, cocaína, opioides, cualquier tipo de sustancia que viaja al cerebro, es decir, que es psicotrópica, genera un mecanismo de dependencia. Ese cerebro se hace dependiente a ese tipo de sustancias. El 67% de los cerebros están listos para ser adictos a algo a esa edad. Entonces, todas las personas que empiezan a consumir alcohol, que empiezan a fumar, que empiezan a consumir metanfetaminas, opioides, a esa edad, en ese rango de edad, durante la adolescencia, de entre los 13 y los 21 años, es altamente probable que serán los adictos del futuro, esas personas. Entonces, eso lo saben los traficantes de drogas y es por eso que les regalan las primeras dosis y entonces ya después las personas quedan enganchadas a esta adicción. Esta metanfetamina tiene unos efectos muy reconocidos ya en el cerebro de las personas. Esto genera un trastorno de ansiedad si es que la persona no consume la droga que necesita consumir. Ese es el efecto inmediato. El efecto inmediato que producen es ese que tiene la necesidad de consumirla y de usarla. Los efectos a largo plazo que produce el consumo de metanfetaminas está igual ansiedad, confusión, insomnio, trastornos del ánimo, del estado de ánimo. La gente pasa de estar muy deprimido a estar muy ansiosa, tiene una conducta violenta y empiezan a tener alucinaciones visuales,
alucinaciones auditivas, y hay una característica muy particular de las personas que consumen metanfetamina. Tienen alucinaciones táctiles. ¿Eso qué significa? Tienen la sensación de que les caminan insectos por debajo de la piel, y es por eso que ustedes ven a las personas de metanfetaminas llenas como de rasguños y como de cicatrices, porque se están rascando, porque sienten que como que algo, como que insectos les caminan por debajo de la piel, y esas son alucinaciones sensoriales que presentan las personas que consumen metanfetamina de manera característica. Y la otra característica que es muy aparente es que daña de manera muy importante el esmalte de los dientes y les da una coloración como café amarillenta, que es irreversible. Entonces, esos son los verdaderos cambios que se causan, y bueno, pues las personas empiezan a tener un deterioro tanto en la estructura como en la función del cerebro. La función del cerebro empieza a deteriorarse y se deja de producir dopamina. La dopamina, que es una sustancia, es un neurotransmisor que se produce de manera normal en el cerebro, y eso hace que la gente se sienta tranquila, que se sienta de buen humor. Se deja de producir la dopamina. Entonces son personas que están constantemente ansiosas, constantemente desesperadas, y eso es muy grave. El problema está en que las personas que consumen metanfetaminas y hacen dependientes sus cerebros a este tipo de sustancias, incluso hasta 6 u 8 meses después de que dejaron de consumirlas, siguen teniendo este síndrome de abstinencia. El otro cambio que les decía, hay un cambio estructural en el cerebro, hay una disminución en la cantidad de las neuronas que controlan las emociones, que controlan la memoria y el juicio crítico. Es decir, son personas que su capacidad mental se disminuye de manera muy importante, y esto en muchas personas, en la mayoría de las personas, se daña de manera irreversible. Aquí hay muchas dudas y las voy a ir resaltando para ahorita preguntárselas, pero por ejemplo, las anfetaminas, por ejemplo, yo tengo TDA y a mí no me mandaron anfetaminas, me mandaron metilfenidato, Ujú. pero he escuchado justamente que se recetan un tipo de metanfetaminas para el TDA para bajar de peso. También un tipo de metanfetaminas me decían para la depresión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las anfetaminas que están recetando médicamente y las anfetaminas que son ilegales? Porque obviamente, o sea, no, ahí sí no sé cuál sería la diferencia entre estas, pero pudiera llegar a ser también una razón por la cual las anfetaminas están teniendo como mayor impacto, porque hay gente a las que se las recetaron y en algún momento ya no las consiguieron y buscaron forma de conseguirlas de manera ilegal. Lo que sucede con las metanfetaminas que se producen, o los estimulantes del sistema nervioso central, como el metilfenidato, que es lo que en algún momento a ti te prescribieron para el trastorno de déficit de atención, eh, son medicamentos selectivos que solamente llegan a cierto tipo de receptores, y porque se han producido en un laboratorio y tienen una estructura química pura que está muy bien dirigida a un punto específico y en unos receptores específicos en el cerebro. No es un estimulante general, como lo podría ser un medicamento que se produce de manera artesanal, como son las drogas. Entonces, ese es el problema que tienen, que no son medicamentos selectivos, no están hechos de manera selectiva. Y esa es la diferencia que hay. Además de que, bueno, pues las diferencias, pues cuando nosotros los medimos, pedimos un examen general, un examen de orina toxicológico, y nosotros nos damos cuenta, dependiendo de los metabolitos que observamos, es decir, los productos del metabolismo de eso, nosotros nos damos cuenta si es una anfetamina, dextroanfetamina, por ejemplo, que es el Adderall, todo este tipo de medicamentos. Nosotros nos damos cuenta si es eso o si es un producto de metanfetamina que se produce de manera artesanal o criminal o para narcotráfico. Ahora, Doc, hay quienes me dicen que incluso hasta los usan los traileros para no dormirse en las carreteras. El tema de las anfetaminas, de las metanfetaminas, decía el doctor Gatell que se da sobre todo entre jóvenes de 18 y 25 años, pero que antes ya habían pasado por alcohol, por cigarro, o sea, que habían pasado por otras drogas, incluso hasta la marihuana. Vamos a llamarle esta
esta historia clínica de los que han encontrado que están consumiendo metanfetaminas, ¿a qué se debe? ¿A que ya no fue suficiente la estimulación que en algún momento provocaba el cigarro, el alcohol, la marihuana y que recurrieron a una siguiente más fuerte? Lo que sucede es, como se los decía, el cerebro se acostumbra a estar estimulado por sustancias externas y entonces cuando tú empiezas a estimular el cerebro de personas jóvenes, de personas entre 13 y 21 años, ese cerebro se va a hacer dependiente de esa sustancia que estás consumiendo. Yo sé que lo consumen, por ejemplo, choferes de tráiler que les exigen tener cierto rendimiento, manejar ciertas horas. Incluso aquí en los Estados Unidos, cuando se puso de moda la utilización de la dextroanfetamina, que es el Adderall, que se puso muy de moda aquí, se conocía como la droga de los estudiantes, porque en las universidades aquí en los Estados Unidos, por lo menos el 37% de los estudiantes lo utilizaban de manera transitoria para la época de exámenes. ¿Cuál es la clave aquí? Y esto es muy importante que lo entiendan las personas. ¿Cuál es la clave? La clave está en que esos choferes de tráiler, cuando tenían entre 13 y 21 años, no consumieron metanfetaminas. Entonces, los pueden tomar para manejar un tramo y luego regresan a su vida y como si nada hubiera pasado. No necesitan seguir tomando. Eso es porque su cerebro no tiene una dependencia. Es muy raro, extremadamente raro, que una persona de más de 25 años se haga adicta a una sustancia que no probó antes, porque su cerebro no está listo para generar una dependencia, una adicción como lo está el cerebro de una persona entre 13 y 21 años. Es por eso que les repito, es por eso que los traficantes de drogas a los muchachos de entre 13 y 21 años les regalan la primera, la segunda y hasta la tercera dosis y ya después ya no se las regalan, pero ya ese cerebro ya se hizo dependiente. Entonces, esa es la diferencia que hay entre lo que te están mencionando aquí, que lo consumen hasta los choferes. Sí, yo tengo conciencia de eso, lo consumen también los estudiantes para tener un mayor rendimiento escolar, para no dormir, para mantenerse estimulado, pero esas personas no tuvieron esa adicción cuando su cerebro estaba dispuesto a generar una adicción. Entonces, no es lo mismo, ese cerebro no se va a hacer dependiente. El problema es que una persona, un menor de edad, una persona adolescente entre 13 y 21 años, que empieza a consumir tabaco, alcohol, cualquier otra sustancia que modifica su conducta o su estado de ánimo, pues va a seguir experimentando con otras cosas. El consumo a sustancias, la clave está en cuando le abren la puerta. Una vez que tú le abres la puerta al consumo de sustancias, eso hace que tú quieras seguir experimentando con esas. No es porque no estén satisfechos, sino que simplemente pues a tu cerebro le empieza a gustar ese tipo de estimulación. De ahí viene obviamente la adicción, por eso la estrategia de venta de los dealers. Ahora, Doc, algo que también creo que es preocupante porque me puse a investigar un poco y tengo muchas conocidas, es el caso, por ejemplo, de la fentermina, que es justamente la que mandan para bajar de peso. Ujú. Ya conozco muchas personas que han llegado hasta falsificar recetas para conseguir la fentermina, que es un medicamento controlado, pues una anfetamina. Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuáles son los efectos prolongados de una anfetamina como sería la fentermina o los efectos prolongados sin tener ningún tipo de prescripción ni tener ningún tipo de supervisión de las anfetaminas que son recetadas? Los efectos a largo plazo es que pueden empezar a generar trastornos de psicosis, pueden generar paranoia. Son personas que empiezan a tener la metanfetamina, tiene un efecto secundario, incluso las personas que se les prescribe, por ejemplo, se les prescribe metilfenidato y todo esto, se tienen que hacer un ecocardiograma de manera regular porque la metanfetamina incrementa la presión pulmonar. Eso puede causar hipertensión pulmonar, que es una condición bastante severa y que en muchos pacientes, en la mayoría de los pacientes, es un cambio irreversible, la hipertensión pulmonar. Eso causa a las personas que consumen fentermina. Los medicamentos que más se utilizan en México para bajar de peso, como la fentermina, también se utiliza el dietilpropión,
es otra sustancia que se utiliza para bajar de peso. Y sí, las personas toman ese medicamento porque lo que hace es que les anula el hambre prácticamente. Ese medicamento les mantiene sin comer, pero de manera sintética se mantiene la frecuencia cardíaca elevada, la presión elevada y la persona puede mantener actividades que habitualmente no podría mantener si no estuviera tomando este tipo de estimulantes sintéticos del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que se recomienda cuando se detecta que una persona ya tiene una adicción a algún tipo de anfetaminas? ¿Cómo es el proceso para empezar esta desintoxicación? ¿Hay riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? O sea, si una persona de la nada la deja de tomar ya así de la noche a la mañana, ¿qué es lo que podría pasar? Puede presentar algo que se llama síndrome de abstinencia. Y en el síndrome de abstinencia van a tener ataques de pánico, ataques de paranoia, van a soñar que van a pensar que los persiguen, que alguien está atrás de esas personas. En particular, el daño cerebral que se produce de manera, lo que se conoce como el efecto neurotóxico de la metanfetamina, es directamente proporcional al tiempo que se estuvo utilizando. Si una persona consumió 3, 4, 5 dosis de metanfetamina de manera ocasional, esporádica y aleatoria, lo más probable es que su cerebro no vaya a tener un daño significativo. El problema es que las personas que consumen metanfetamina ya la han consumido durante algún tiempo y ya empiezan a tener síntomas importantes y al momento que lo dejan, bueno, pues se presenta este síndrome de abstinencia que los pacientes sienten como que se van a morir y lo que hay que hacer es que hay que buscar a una persona que se dedique, que sea especialista en adicciones. En México hay gente muy capacitada. No sé qué tanto esté satisfecha la cobertura en las instituciones de salud. Yo supongo que si ahora estás mencionando que el subsecretario Hugo López Gatell ya salió a hablar de una campaña de prevención, es porque antes fortalecieron la estructura de asistencia y las personas, todas las personas que quieran ir y buscar atención, pues les van a hacer caso, porque digo, sería lamentable que se estuviera promocionando algo así y que no se tuviera la estructura para recibir a todas las personas que quieren recibir atención para que se les siga vigilando, porque te comentaba, las personas que ya han utilizado metanfetamina por algún tiempo, llegan a tener síndrome de abstinencia hasta por 6 meses. Entonces, no es una cuestión como, por ejemplo, el alcohol, que se puede poner un paciente en el hospital, se pone bajo una benzodiazepina de intermedia acción y se le hospitaliza por 1 o 2 días, se les mantiene semi inconscientes, a los 2 días se sacan del hospital y ese paciente ya fue desintoxicado, lo único que tiene que hacer es no volver a exponerse al alcohol. No es lo mismo con metanfetamina. La metanfetamina sigue generando síndrome de abstinencia, esa necesidad de seguir consumiendo metanfetamina hasta por 6 meses. Es muy difícil, es muy, muy difícil la rehabilitación de una persona que ha consumido metanfetamina de manera compulsiva y adictiva. Recuerden, la adicción es que ya necesitamos una sustancia para obtener el efecto deseado que obteníamos. Y eso genera tolerancia. ¿Eso qué significa? La tolerancia significa que nuestro cuerpo ya no se satisface con la dosis que obteníamos, el efecto que nosotros obteníamos inicialmente, ya necesitamos una dosis mucho mayor. Y eso es lo que hace que estas personas al rato ya estén consumiendo metanfetamina ya no una vez al día, sino 2 o 3 veces al día, tienen que estarse dosificando para obtener parcialmente el efecto inicial que tenían cuando empezaron a consumir metanfetamina. ¿Existe algún tipo de sustancia, por ejemplo, que sea como con el fentanilo, ¿no? Que está la sustancia como para evitar que se pueda morir el paciente que tiene ya una sobredosis de fentanilo. ¿Existe algún tipo de sustancia que pueda ayudar a reducir los efectos de la metanfetamina? El problema de la metanfetamina, cuando lo comparas con el fentanilo, es que, ¿por qué no oímos que gente se muere por sobredosis de Ujú, metanfetamina? Pues porque es un estimulante, no es un depresor. El problema del fentanilo, recuerden que es un depresor del sistema nervioso central. ujú. Las personas que se sobredosifican con fentanilo lo que hacen es que desregulan el centro que detecta una concentración elevada de CO2 en sangre y que desencadena el reflejo para respirar. Eso se anula.
se elimina con el fentanilo y es por eso que las personas, los hombres y mujeres que consumen esto, dejan de respirar y así es como mueren. En este caso, la anfetamina no produce eso. Lo único que podría causar la muerte súbita en una persona que consume metanfetamina es que lo consumiera una persona que tuviera, por ejemplo, un daño cardiovascular, que tuviera un infarto previo, que tuviera una elevación de presión crónica, que tuviera una hipertensión crónica no controlada, y entonces en el momento que consume metanfetamina, todos estos efectos estimulantes causan que le dé un infarto y se muera. Pero es excepcional, es rarísimo, no es lo que nos preocupa. Lo que preocupa de la metanfetamina es que causa un deterioro estructural en el cerebro. Si nosotros tomamos el cerebro de una persona que murió por consumo de anfetamina crónico, nosotros vemos que hay una atrofia del cerebro. Las personas ya no se reconocen a sí mismas, tienen incapacidad de tomar decisiones complejas, pierden la capacidad de la memoria. Es decir, ese es el problema, que la persona deja de tener cualquier utilidad práctica para funcionar en la sociedad después de cierto tiempo de que ya consumió metanfetamina. ¿Qué pasa si se consume una metanfetamina con café o con un refresco como el refresco de cola, que de por sí ya la cafeína tiende a elevar? Nada significativo en realidad. Para una persona que consume metanfetamina, la dosis de cafeína que puede tener un refresco, aunque no sea de cola, que sea cualquier refresco, toda la mayoría de los refrescos tienen cafeína. La verdad es que no le sirve ni de desodorante a su adicción. O sea, la metanfetamina, la potencia de la metanfetamina no es comparable con lo que se pudiera encontrar en una bebida de cola, ¿no? Voy con algunas preguntas. Aquí nos pregunta, y vi varias relacionadas, que si la metformina es derivada de la metanfetamina y por qué la diagnostican tanto. La recetan tanto. No, la metformina es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la diabetes. No es lo mismo, no. Nada tiene que ver, porque sí, No, no vi tiene nada. varias preguntas de estas. Dicen No. que la metformina la usan mucho para bajar de peso. Ese es un mito. Eso es un mito que existe entre muchas personas, que la metformina baja de peso. Y no, la metformina no baja de peso. Lo que hace la metformina es que disminuye la producción de azúcar a partir de algo que se llama la gluconeogénesis. Eso quiere decir la producción de azúcar a nivel hepático. Eso se bloquea. La metformina es como un techo para que la glucosa no suba. Por eso se le da a las personas que no queremos que suban de peso, porque regula que no se suba el azúcar. No es un medicamento que baje el nivel de glucosa. Es por eso que las personas que toman metformina no les da hipoglucemia, como si les da con glibenclamida, gliburida, insulina, todo este tipo de medicamentos, porque no es un hipoglucemiante, es un medicamento que pone un techo para que no suba la glucosa. La metformina también se utiliza en pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico o síndrome de resistencia a la insulina. La metformina, la manera que funciona es como háganse de cuenta en estos hoteles donde hay un portero muy elegante, esos que traen guantes muy paradito, muy derechito, que cuando ven que alguien se está acercando a la puerta, le abren la puerta para que entre. Esa es la metformina. Le abre la puerta a la glucosa y a la insulina para que puedan entrar a la célula y lleven a cabo el metabolismo. Modifica la actividad, los hace sensibles a los receptores para que hagan eso. Entonces la persona empieza a tener una mayor capacidad para el aprovechamiento de algunas hormonas y dentro de esas, también dentro del espectro de la metformina, porque no es selectivo solamente para insulina o para glucosa, para muchas cosas es útil, se utiliza también para que se vuelvan más sensibles los receptores en pacientes que tienen trastornos de síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Acá nos preguntan que si el metilfenidato es adictivo. El metilfenidato puede llegar a ser adictivo siempre y cuando se le dé a una persona de entre 13 y 21 años. Tiene el 67% de posibilidades de volverse adicta a esa persona. Si el metilfenidato se lo empiezan a prescribir a una persona mayor de 21 años, de 25, 26 años, no tiene mayor problema. Y recuerden, la disminución del crecimiento de la corteza prefrontal y la predisposición a adicciones no es tan importante antes de la adolescencia, porque hay niñas y niños que los trataron con metilfenidato durante su edad de infante
y luego se les suspende el medicamento y ya no siguen teniendo esta conducta. La mayoría de los casos que vemos de personas que a largo plazo se vuelven adictos a sustancias son aquellas personas que consumieron sustancias entre 13 y 21 años. Nos preguntan acá, entre muchos otros temas, dice Iquilbaram, ¿por qué te cortas cuando te drogas? No es que se corten cuando se droguen. Lo que pasa es que recuerden, como les decía, particularmente con metanfetamina, hay algunas personas que llegan a tener la sensación de que tienen insectos caminándoles por debajo de la piel. Entonces se quieren arrancar los insectos que tienen adentro y como están ya teniendo trastornos del juicio crítico, de verdad creen que tienen insectos que les caminan por debajo de la piel. Entonces la gente se quiere arrancar esos insectos y es por eso que esas personas están llenas de cicatrices, porque sienten eso y se rascan hasta que se lo arrancan. Ahora, hay una variedad de un trastorno de ansiedad que tiene un trastorno obsesivo compulsivo también, que son personas que se cortan la piel con objetos filosos, principalmente de las piernas y de los brazos, se los cortan como una manifestación de trastorno de ansiedad. Eso es un trastorno de ansiedad con una conducta obsesiva compulsiva que necesita ser tratada por psiquiatras. Aquí hay otra pregunta que nos hablan sobre la ibogaína, que qué tan efectiva es, en realidad, que para qué tanto sirve la ibogaína. No sé cuál sea el uso práctico de la ibogaína. No, la verdad es que yo nunca lo he utilizado y no sé para qué se pueda, no sé para qué se pueda utilizar. No sé si sea una medicina naturista, lo he oído, pero no sé. Tengo entendido que es algo como el ácido lisérgico o como la psilocibina que contienen los hongos alucinógenos, Ujú. pero yo no conozco, es un alucinógeno, yo no conozco un protocolo formal. Necesitaríamos hacer protocolos formales con ese tipo de sustancias. Se están ensayando, se están ensayando aquí en Estados Unidos. Ya se tiene un tiempecito ensayando tanto con psilocibina, que es el principio activo de Sí. los hongos alucinógenos, como en el ácido lisérgico. El ácido lisérgico es algo que se empezó a presentar como un medicamento al principio, luego entró a abuso del ácido lisérgico, entonces dejaron de venderlo, que es el LSD, que es que incluso, bueno, pues dio pie a una canción de los Beatles, ¿no? Ujú. Aquí justo lo que le quiero preguntar es, por ejemplo, estoy viendo que hay una clínica en México que ofrece este alucinógeno, este bogaína, para los adictos a la heroína de Estados Unidos. O sea, que ya es como que ya abrió la clínica y si en Estados Unidos son adictos a la heroína, pueden llevarlos a México, a esta clínica, para que los traten con la ibogaína. ¿Qué tan riesgoso es, por ejemplo, hacer este tipo de tratamientos cuando todavía no tienen un protocolo como muy formal? Pues mira, si están haciendo en esta clínica un estudio aleatorio doble ciego, le informan a los pacientes que es un estudio de investigación que están viendo a ver si funciona, pues no hay ningún problema. Si es un protocolo autorizado por los órganos reguladores en México, pues así es como se hace la investigación clínica, no tendría Okay. ningún problema. El problema es que se estuviera promocionando como un tratamiento reconocido y aceptado. Científicamente. Recuerden que para hacer este tipo de tratamientos y que sean validados, necesita hacerse un estudio que se llama aleatorio doble ciego. Ellos deberían tener un grupo de adictos al cual le darían un placebo y a un grupo de adictos al cual le dan la ibogaína y entonces compararían cuáles son los efectos entre el grupo de ibogaína y el grupo de placebo. Ahora, como son adictos y sería muy peligroso no darles algo, o sea, darles un placebo, entonces, lo que a veces se hace en este tipo de estudios es que se compara con una sustancia que tiene un efecto terapéutico conocido. Por ejemplo, en particular para los pacientes con heroína, ¿qué se haría? Bueno, pues yo les daría un inhibidor selectivo competitivo que ocupara los receptores de los opioides, como por ejemplo la buprenorfina. Ese es un tratamiento que se le da a los pacientes que son adictos a opioides. La heroína es un opioide y lo que se hace es que ocupan los receptores para los opioides y entonces el paciente ya no desarrolla síndrome de abstinencia y ya no tiene la necesidad de seguirlo consumiendo. Eso está demostrado y eso se utiliza y es un tratamiento reconocido y es muy bueno.
Yo lo que puedo hacer es tomar la ibogaína y compararla con buprenorfina, pero para eso yo necesitaría hacer un protocolo de estudio que lo revise un comité de ética y lo apruebe. Ujú. Porque si no funciona en realidad la ibogaína para quitarle la adicción a esos pacientes, entonces pues prácticamente yo estoy haciendo un estudio que es poco ético, ¿no? Lo que Ok. pasa es que tengan mucho cuidado porque muchas veces cuando oyen que algo es naturista, ya piensan que es bueno. Y yo siempre les digo a los pacientes, morirse es algo naturista, 100% orgánico, ¿eh? Todo Sí, mundo nos vamos claro. a morir, todo mundo nos vamos a ir algún día. Entonces, también ser orgánico y ser naturista no es sinónimo de que es bueno para las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa onda así medio acá. Pero no va por ahí. Yo no conozco, les digo, un estudio doble ciego. Si ustedes conocen un instituto que tenga un protocolo de investigación serio, bueno, pues con todo gusto yo lo reviso, lo leo y yo podré dar mi opinión. Pero así de que se promocionan y todo esto, pues bueno, son como desafortunadamente muchas cosas, muchos de estos servicios de salud alternativa, pues no están regulados por las Ujú. autoridades, porque si ustedes van y leen en la letra chiquita, dicen, esto no es un tratamiento médico, son suplementos que le sirven al paciente y tal, y todo. Pues es como ponerle un suero vitaminado a un borracho, ¿no? Y se le va a pasar la cruda, se va a sentir mejor y van a decir que es por el suero vitaminado. No, pues es que ya se le pasó la cruda. Buen punto. Suero. Acá nos pregunta Lilia que entonces cuando fumas en tu casa todo y todos los días, casa cerrada, y están los hijos pequeños inhalando dormidos toda la contaminación de cigarro, ¿eso podría hacerlos adictos de por vida? Sí, claro, y eso está publicado en los artículos. Eso Ok. no solo les causa un trastorno de adicción a la nicotina y a alguno de los 600 químicos contenidos en los cigarrillos, también les favorece que tengan enfermedad pulmonar relacionada con lo que se llama hiperreactores bronquiales o asmáticos, también los hace susceptibles a eso, también les genera trastornos de la conducta porque les causa irritabilidad, porque la nicotina es un estimulante del sistema nervioso, estimula justamente unos receptores que tenemos todos, son los receptores nicotínicos del sistema parasimpático. Entonces sí, claro, claro que se puede desencadenar no solo la adicción a la nicotina, sino una serie de muchos más efectos, ¿no? Acá nos preguntan también sobre la imipramida que se la diagnosticaron porque la doctora consideró que estaba deprimida, que es como una antiedad, considera que es una antiedad, pero pregunta si la imipramida puede causar adicción. Es imipramina. La Imipramida. imipramina es un antidepresivo tricíclico. Pertenece al grupo de los antidepresivos tricíclicos y sí, es un antidepresivo y no causa adicción la imipramina. Lo que pasa es que son medicamentos que si por ejemplo, Clarisa, y lo primero que tengo que hacer es que te agradezco mucho que compartas tus aspectos personales de salud, es algo muy delicado, pero una persona que tiene depresión, debe de identificar bien si su depresión es algo químico y si es algo bioquímico cerebral, es altamente posible que esa persona vaya a necesitar tratamiento durante el resto de su vida. Y los antidepresivos tricíclicos son medicamentos que tienen muchos años utilizándose, pero no es lo mismo tener una adicción que tener una necesidad de tratamiento. Es como si me dijeran que los pacientes que tienen hipertensión son adictos al amlodipino o al captopril. No, no son adictos. Lo necesitan porque tienen una enfermedad que tiene un trastorno. En este caso, la imipramina, bueno, pues puede ser un medicamento que se necesita para las personas que tienen trastornos del ánimo, como pueden ser depresión o ansiedad. Ya en otros temas que ya no tienen que ver con adicciones, pero pues también son preguntas, nos preguntan sobre la gripe aviar en China, que ya está contagiando a otros animales y que si esto puede tener algún riesgo para los humanos como otra pandemia. No, no, Juan Carlos, porque hasta el momento no ha habido casos en los cuales esa persona que se infecta, creo que es H5N1, ya no sé cuál es el virus que está causando la gripe aviar allá en este momento, todavía no hay transmisión de persona a persona. Continúa siendo primordialmente lo que conocemos como una zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad que pasa de un animal a una persona y son personas que habitualmente están en contacto íntimo con aves de corral que no tienen los cuidados de higiene
y que se contaminan y se infectan esas personas, se enferman y muchas de ellas mueren. Pero esa persona enferma no tiene la capacidad de transmitir la enfermedad a otra persona. El día que se rompa esa barrera y ya se transmita de persona a persona, que deje de ser una zoonosis, en ese momento, bueno, pues estaremos hablando de otro. En este momento es exactamente igual que la rabia. Es Ok. una zoonosis. Es una enfermedad que tiene un animal, se la pasa a una persona, un ser humano, pero ese ser humano no tiene la capacidad de pasarle la rabia a otra persona. Ok. Y estoy viendo muchas personas aquí recomendando el magnesio, incluso hasta preguntando que qué tipo de magnesio recomienda, Doc. Entonces, para evitar que se me vayan a empezar a autosuplementar, ¿para qué es el magnesio? ¿Para qué sirve el magnesio? ¿Es bueno tomar el magnesio? ¿Y cuándo hay que tomar el El magnesio? magnesio es muy bueno en personas que tienen deficiencia de magnesio. Este, recuerden que todos los suplementos, por eso se llaman suplementos, porque suplementan una deficiencia. Entonces, cualquier vitamina o suplemento que se toma es bueno siempre y cuando la persona lo necesite, porque si no, lo único que van a hacer es que en este caso, si no necesitan magnesio, lo único que va a suceder es que van a tener una orina rica en magnesio. Entonces, el único que se va a salir beneficiado de ello es quien les vendió el magnesio. Ahí está. Entonces, acudan a ver si tienen una deficiencia de magnesio para ver si pueden tomar magnesio. Bueno, Hay muchos alimentos que lo contienen, entonces, pues mejor que coman rico y más en México. Yo siempre les insisto, no saben qué envidia me dan vivir, que viven en un país como México, que pueden ir a un mercado y tienen un montón de cosas frescas. Yo la verdad es que cuando voy a México, yo voy a los mercados nada más para darme las tres, como dicen en mi rancho, pues, estar oliendo. Hijo, me encantan las guayabas, por ejemplo, el olor a guayabas. Aquí no encuentras guayabas, aquí no, eso no existe. Entonces, ir al mercado y esos olores, esos aromas, de verdad disfruten lo que tiene. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero esos olores, bueno, hasta las flores huelen bonito en México. Aquí las flores no huelen bonito. Doc, muchas gracias por siempre acompañarnos para aclarar dudas y que quede todo todavía más claro de lo normal. ¿En dónde lo pueden seguir? ¿Dónde pueden ver cómo informa? Porque también tiene sus propios esfuerzos. El domingo pasado tuvimos muchas personas, estuve hablando fue el primer capítulo estuvimos hablando, ya ven que ahorita hay una campaña como que México, que es el malo, que produce drogas y que pobrecitos acá en Estados Unidos. Les hablé, vean el programa, está muy interesante, es una revisión histórica de cómo Estados Unidos es un país altamente consumidor de drogas históricamente y ha utilizado países, empezó por Turquía, por el sureste de Asia, Tailandia, incluso había cuates que en la época de la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, traían la droga aquí a los Estados Unidos en los ataúdes de los soldados que se morían allá. Entonces, imagínense, como yo les decía, imagínense estos que se las dan de santos. Había involucrados ahí el ejército, los que piloteaban los aviones, generales. O sea, imagínense la estructura para poder estar transportando las drogas. Y ahora, bueno, pues antes le tocaba a Colombia, ahora le toca a México. Entonces, para que más o menos entiendan la historia de la necesidad de las drogas, de eso se trató el programa, la historia. Y este domingo que viene en el canal de YouTube, el domingo a las 7 de la noche, vamos a platicar ya específicamente de cada una de las sustancias. Vamos a hablar de fentanilo, porque es de los que se está hablando, vamos a hablar de metanfetaminas y vamos a hablar de opioides. Y vamos a ver cuáles son los efectos y cuál es el pronóstico de una persona que consume ese tipo de sustancias. Está directamente relacionado con la edad a la que empiezan a consumir y va a estar muy interesante. Ahí nos podemos ver. Me buscan en Twitter, en Facebook, en YouTube. Igual, Héctor L. Frisbee. Así me encuentran. Muchísimas gracias, Doc. Pues a ver con qué nos topamos la próxima semana y siempre agradecidísima porque nos acompaña en estos espacios. Claro que sí. Un abrazo a todos. Muchas gracias.